Bueno, vamos a intentar entablar un diálogo, no solo de preguntas, ya sabéis, dudas, opiniones, sugerencias, de cara a que sea algo más que un pregunta-respuesta. ¿Alguna palabra que queramos pedir? ¿Coy? Entonces, por ejemplo, lo que yo hablaba de la cosa esta de la banca ética, etcétera, ¿no? O de la comunidad autofinanciada. O sea, yo que estoy en un proyecto que se llama cooperativa de bancar, con tierra, debajo de tierra, etcétera, ponemos que yo no estoy ganando un sueldo porque no tengo financiación. Porque tengo que, en fin, no tengo financiación. Y me voy a FIARE y me dice, sí, pero tú necesitas 10.000 pavos, pero solo te estudiamos si nos pides 500.000 euros. Y ya nosotros nos ponemos de los nervios, ¿no? Y luego hay fenómenos como COP57, que muy poca gente de la izquierda lo conoce, pero que todo el mundo en su libreta de aquí en el culo tendría que tener la marca COP57, porque es un fenómeno muy interesante, ¿vale? Bien, dicho esto, si Alberto Montero fuera ministro de Economía, ¿tú pondrías en funcionamiento las monedas paralelas? Punto. Si Eduardo Garzón le ganara a Alberto Montero y fuera ministro de Economía, ¿tú aplicarías una cosa que se llama desglobalización? Porque claro, tú hablas de manufactura y hablas de industria, pero el problema está en que hay una cosa que se llama OMC y hay una ley de globalización, y lo primero que habría que hacer es poner aranceles, proteger nuestra industria, pero no se puede hablar de soberanía alimentaria o económica sin poner en la frontera una determinada aduana real, ¿no? Y luego el tema de la economía social, eso está ahí. O sea, antes los parados le decían a los padres, oye, buscando una empresa, ahora la empresa se va a China o se va a la India. Entonces tenemos que inventar nuestro trabajo. La gente a partir de 45 años no va a tener trabajo en la vida, y lo que nos inventamos nuestro trabajo estamos saliendo adelante. Pero ¿cómo se pueden crear mecanismos de autofinanciación? Porque te va, por ejemplo, la banca ética esta de, ¿cómo se llama? Todo holandesa. Sí, que eso es, en fin, flipan. La banca ética la ética es la obra social. Exactamente. Entonces, ¿cómo se puede crear conceptos como que existe ya en América Latina, que se apuestan 10 personas, que ponen unos 300 euros, otros 500 euros, y no sé qué, y ponen en funcionamiento un tema, ¿no? Y bueno, ya no me meto con el IVA porque ya entonces ya... Vale, vamos a hacer lo siguiente. Hay 4 palabras pedidas, si os parece, habláis y luego contesta a la mesa y volvemos a abrir otro turno, porque si no se nos hace muy largo. Te toca. Espera. ¿Se oye lo que está hablando él? Más alto. O usa el micro inalámbrico. La primera pregunta está al señor Alberto Montero. Me preguntaba, supongamos que nos encontramos con la situación hipotética de que se produce una quita. ¿Eso no supondría, de algún modo, no perder, perder incentivos a aprender la lección de que tenemos que gestionar bien nuestros recursos, que tenemos que gestionar bien el dinero y que tenemos que controlar a aquellos que, por ejemplo, lo siento, está quedando. Resulta que si una persona hace una quita, se pierden incentivos para, por ejemplo, controlar el gasto de forma eficiente, porque uno puede aprender la idea o iniciar un hábito de que, bueno, si no se gestionan bien los recursos, siempre podemos recurrir a la quita sin controlar a las personas que han, por ejemplo, firmado contratos con grandes constructoras a las que se les ha favorecido otorgando dinero público durante la vida. Luego, lo siento por la pregunta, otra pregunta para el señor Garzón.
habría que crear, no sería adecuado, por ejemplo, crear un cuerpo completo y efectivo de interventores municipales para controlar las cuentas en los ayuntamientos, porque como usted sabe, se producen muchos despistados. Y luego, para el otro señor, no sería mejor, bueno, no sería bueno salir del sistema actual que tenemos, que depende mucho de grandes empresas, sean públicas o privadas, y favorecer una liberalización de la economía de tal manera que las personas individuales pudiéramos trabajar en cosas para que sean hábiles sin depender de una empresa grande, porque ¿sabe? Hay que, por ejemplo, tener ciertas licencias para poder realizar ciertas actividades, por ejemplo, producción de energía. A mí me gustaría, por ejemplo, montar paneles solares en mi casa, incluso vender la energía. Lo puedo hacer porque básicamente es todo cuestión de mirar vídeos en YouTube y te enseñan cómo hacerlo, es fácil. Pero resulta de que al no haber una liberalización de la economía, y como debido a que los grandes lobbies empresariales impiden la creación descentralizada de energía, no puedo producir la energía yo mismo y hacerme valer por mí mismo sin depender de nadie. Lamento haberme extendido, gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a intentar ser más precisos en los discursos para que hable más gente, no queramos. Al segundo. Yo quería yo creo que se escucha. A ver, todo lo que habéis propuesto, yo estoy totalmente de acuerdo y me encanta, desde luego, ¿no? Pero yo lo he visto, es decir, todas las medidas que proponéis, los tres, ¿no? Especialmente lo tuyo, para no ser comunista, eres bastante comunista, en fin, que muchos somos comunistas de teoría, de discurso, pero eres comunista de acto y eso es muy importante. Lo que yo quería plantearle a Alberto como usted, Alberto también, es que ustedes plantean una serie de medidas, entiéndese que a llevar a cabo una vez que una fuerza con poder dotado de parlamentarios, por lo tanto dotado de votos suficientes, llega al poder, comienza a hacer este programa, ¿no? De reestructuración de la deuda, reestructuración del sistema productivo, que es una cuestión bastante interesante, en fin, el trabajo, las finanzas, incluso la ética y la moral y los valores, ¿no? Que es una cosa muy importante también. Me gusta y yo lo firmo. Pero en ningún momento ustedes hablan de hacerlo en qué contexto. Es decir, mi duda es cómo ustedes van a plantear una reestructuración de la deuda, que me imagino que ya lo habrán escuchado muchas veces, pero ¿cómo ustedes plantean decir, oiga señores, vamos a revisar la deuda sin salirnos del euro, de la OTAN y la Unión Europea? Es que España no es Ecuador, es que España es un país monopolista, exportador de capitales. Es decir, entonces, esa es una gran duda mía. La segunda duda es el tema del sector económico. Es decir, ¿qué industrias, cómo lo vamos a hacer para reindustrializar el país? ¿Qué vamos a producir? ¿Automóviles? Si hay más de Estados Unidos que el 30% de su industria automovilística sin utilizar. ¿Qué vamos a producir exactamente? Y sobre todo, ¿dónde lo vamos a comerciar y bajo qué normas? Bajo la norma de la economía de mercado significa menos costes, más productividad, ya sabemos lo que repercute eso en asuntos laborales. Es decir, yo lo que he hecho de menos, y yo veo todo lo que ustedes dicen y todo lo que plantean como perfectamente factible, pero en el contexto de la economía capitalista, en el contexto estructural actual, es que yo sinceramente no lo veo factible. A mí me gustaría que ustedes, y no es porque yo sea quiero que me lo expliquen y que me convenzan. Muchas gracias. La última para este turno y contesta la mesa. En primer lugar, agradecer al Centro Cívico que organiza este tipo de actos, a la gente que se lo ocurra. Y dos preguntas concretas. Alberto
si las eléctricas y ya otros sectores estratégicos se van a nacionalizar o se va a proponer regular y ya veremos. Y a Eduardo Garzón le quería preguntar si en la manifestación del 31 de enero que sabemos que Podemos está organizando, si se organiza de forma que quepa más gente, si tú, por ejemplo, estarías dispuesto a apuntarte desde el punto de vista de Izquierda Unida, pues me gustaría saber. Muy bien, contesta a la mesa, 3 minutos cada ponente. Al revés ahora, ¿no? ¿Eh? ¿Empezamos al revés ahora? Sí. Comienza Óscar. ¿Yo? Al revés, sí. Para variar. Se le han preguntado todos los políticos, ¿no? ¿Hay alguna que te ha llegado aquí? Yo he visto una, que no recuerdo de quién era, pero que relacionaba ahí, entre poder y empresa, o entre poder, es decir, el concepto de liberalización. Tenemos un problema que es que nos creemos que cuando hablamos de economía no estamos hablando esencialmente de poder, y estamos hablando esencialmente de poder. Y difícilmente vamos a ir quitándole poder a aquellos que lo tienen a día de hoy si no votamos con nuestros bolsillos desde el consumo también. Es muy importante. Es decir, elementos de soberanía energética que ya se podrían estar haciendo, es cierto que ellos han creado su lobby y vía BOE nos están negando la posibilidad de ser autónomos energéticamente, ¿de acuerdo? Para eso tendremos que llegar al poder con las herramientas que desde el poder popular se tengan. Pero desde ya podemos estar generando liberalización económica y luchando contra monopolios en el momento en que no compremos en Zara. En el momento en que no compremos en Zara, en el momento en que compremos nuestra fruta y verdura al lado, en el momento podemos estar generando liberalización del poder desde ya, del poder económico desde ya, o lo podemos estar concentrando desde ya también, que es lo que desgraciadamente estamos haciendo. A partir de ahí, toda la regulación que existe en una economía, para eso hay que saltar al Estado, efectivamente, pero incluso estando en el Estado, herramientas de poder popular estando en el Estado requerirán siempre gente que desde los movimientos sociales les empujemos hacia la izquierda, o hacia abajo, o hacia donde nos pongamos de acuerdo que nos vamos a llamar, porque esto es un lío también, vamos de izquierda o de abajo, pero que siempre tendremos que estar organización desde fuera haciéndole, esto es como el del pulso, ¿no? La iglesia, los lobbies y demás van a estar así y nosotros tendremos que estar así. Y los que están dentro, además, necesitarán la coartada de decir, tengo que hacer esto porque si no los que están fuera me majan a palo. Yo lo he cogido por ahí. Tenemos un problema grave a la hora de entender la economía porque nos la han metido a sangre, es decir, oferta, demanda y no hay poder. La economía es lo más... Claro, le quitaron el apellido aquel de... se llamaba economía política hasta los 1800 y pico y le dejaron en economía. Y termino. Es que no somos capaces quizás de ver lo poderosos que somos realmente. Muy bien. Bueno, empiezo por la más concreta, lo de los inspectores para ir al ayuntamiento, pues por supuesto que sí. No hace falta ni siquiera que creemos puestos de trabajo. Interventores, básicamente. ¿El qué? Interventores, ¿no? Bueno, lo mismo sería que fiscalizara y que controlara. Pero eso, por supuesto, estaremos todos de acuerdo en que necesitamos mecanismos de supervisión, en que sea todos los procesos transparentes y democráticos y participativos y que la gente sepa qué se está haciendo con el dinero que es, al fin y al cabo, nuestro y evitar todo tipo de abuso en el uso de ese dinero. Creo que aquí nadie estará en desacuerdo con ello y mira, el ejemplo que has dado, perfecto, más trabajo que se puede crear, que es útil para todos nosotros y que al fin y al cabo eso es la economía, ¿no? Aquello que nos da utilidad y aquello con lo que vivimos mejor y somos más felices. Había dos intervenciones que han estado relacionadas, la de la globalización o la desglobalización y el contexto económico del que se habla. Por eso yo he empezado la intervención diciendo que técnicamente es posible, y es totalmente posible porque hay mucho dinero, etcétera, etcétera, pero políticamente las cosas se convierten en otra
una situación mucho más difícil. No me cabe duda de que para implantar toda esta serie de cuerpos nos encontraríamos un poder político y económico que nos plantaría cara y nos intentaría derrumbar de 800.000 formas diferentes: maquinaria mediática, chantaje en los mercados, globalización, etcétera, etcétera. Pero de ahí a no hacerlo, que sea difícil no quiere decir que no tengamos que hacerlo, y hay que intentarlo por ahí. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. Vamos a empezar a realizarlo y ya veremos con qué enemigos y con qué limitaciones nos encontramos, para a partir de ahí decidir qué hacer. Porque, por ejemplo, lo del euro, todo el mundo, es un tema muy complicado y complejo y no lo vamos a resolver aquí, no hay tiempo ni siquiera. Pero a mí me parecería que sería un error que nos saliéramos por nuestra parte del euro, porque en ese primer momento habría un shock importante económico y social y nos culparían a nosotros de habernos salido del euro. Por eso hay que ser más inteligente y decir, no, reestructuración de deuda, y si le consideran que nos van a echar del euro, pues que nos echen del euro, pero entonces no nos culpan a nosotros y ya reorientaremos la economía para llevarla por donde queremos, porque con una moneda propia tenemos mucho margen para hacer política económica. Y lo de la desglobalización, pues al hilo de lo mismo. Lo que ocurre es que este problema ya es más complejo, porque hoy día estamos en una aduana de la Unión Europea común, y entonces hoy día no podríamos hacerlo sin salirnos de la Unión Europea o cambiarla. Sabemos que cambiarla es prácticamente imposible, pero yo vuelvo aquí a lo mismo. Creo que deberíamos tirar por aquí y en el momento que digamos, esto es imposible, ya empezar a plantearnos las cosas. Pero es que tenemos tanto trabajo ya que hacer aquí desde nosotros, como además decía Óscar, que ya nos pensaremos este tipo de cuestiones que además son complicadas y yo no lo voy a zanjar el debate. Sobre lo último de la manifestación del 31 de enero, bueno, depende de cómo se lleve a cabo al final, porque lo que ahora mismo se nos ha dicho, a mí no me parece que sea algo... yo no estoy de acuerdo en la forma en la que se ha hecho, porque se ha convocado una manifestación unilateralmente sin tener en cuenta a otros partidos políticos, a otros movimientos sociales, a los sindicatos, y además de momento no se ha dicho para qué. Al menos a los primeros días no se dijo, no sé si ahora mismo se ha dicho. Y creo que la movilización tiene que ser para algo, no solo para sacar músculo, que es lo que parece que es lo que quiere Podemos con esta manifestación. Ya veremos si nos invitan, si es una manifestación que va para un objetivo concreto y por lo tanto merece la pena unirse, pero eso de que Podemos tire para adelante y luego los demás nos unamos, no me parece que sea la unión de la que hablaba Óscar, por ejemplo. Me parece que es, pues nosotros somos los líderes y ahora uniros a mi proyecto. Creo que es algo que habría que hacer entre todos y por eso depende de cómo se establezca. Muy bien, gracias por la brevedad. Alberto, 3 minutitos. Sí, rápido. Voy de atrás para adelante. No es necesario nacionalizar las eléctricas para tener el control sobre las eléctricas, como no es necesario nacionalizar la mayor parte de las cosas para tener control sobre las mismas y tener posiciones de control que te permitan reorientar las líneas estratégicas de provisión de servicios y derechos sociales por parte de esas instituciones. De manera que eso no está escrito, no hay ninguna decisión tomada. Lo que sí hay es voluntad de que en este país nadie sufra de pobreza energética. El cómo se haga ya lo veremos en el camino. De momento acabar con esa posición de monopolio y de poder que tienen ya va a ser complicado, pero bueno, para eso están los gobiernos. Por ir a las más concretas, lo que tú me planteas es una cuestión, en toda la teoría de las finanzas se plantea como el problema del azar moral. Si yo te he prestado dinero y tú lo has derrochado y ahora te digo que no te lo pago, de esta manera no aprendo la lección del sufrimiento que tiene que venir de la mano de por qué he derrochado el dinero. Pero hazte la pregunta al revés. En estos momentos en los que no ha cambiado absolutamente en casi nada la situación de la economía española, estamos pagando los tipos de interés más bajos de toda la historia de este país. Es decir, los inversores que en 2012, en mitad de la crisis, decían que este país se hundían y nos tenían una prima de riesgo al 6%, con la misma situación de 5 millones y pico de desempleados, sin recuperación de tejido productivo, es más, en una situación de deflación, que es lo que peor les viene a ellos, te siguen prestando y además te prestan al tipo de interés más bajo. Hombre,
venir ahora a trasladarme la culpa de que tú estás tratando de hacer negocios con la provisión de derechos sociales, que es la alternativa a los 36.000 millones, es como no la voy a discutir. Es decir, que no creo que el problema del azar moral sea un problema de ninguna naturaleza. Sí. Bueno, sí. 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 Ya, pero yo el caso concreto no lo analizo. Yo te estoy hablando. Vamos a ver, que el caso concreto no te lo analizo. Es decir, que yo no voy a trasladar la problemática de un contexto macro de financiación de entre acreedores y deudores a una empresa pública o a la economía de mi casa. A ver si superamos la falacia de la composición, el que lo que es válido para un sujeto o para una familia no es válido para un Estado, porque eso no es así y nunca lo ha sido. Y es lo primero que se enseña en estas facultades y probablemente lo segundo que se olvida. 3. El contexto de salirnos o no del euro. A mí me lo vas a preguntar. A mí, que he defendido la salida del euro por activa y por pasiva y que ahora entiendo que el partido político al que pertenezco no lo acepte como una posición, pero yo sigo creyendo que intelectualmente tengo toda la razón y el tiempo me la dará. Pero 2, que para que se produzca una reestructuración no hace falta, cuando se produce una reestructuración no te echan del euro, ni te echan de la OTAN, ni de la Unión Europea, ni de la Champions League. No. Grecia ha tenido, y lo he dicho antes en mi intervención, ha tenido una reestructuración en el año 2012. Problema, que la decidieron los acreedores en lugar de los deudores, que no fue negociada. Ha habido una reestructuración. Por lo tanto, nosotros en ningún momento hemos hablado de reestructuración unilateral de la deuda. No, hemos hablado de reestructuración ordenada de la deuda, que es un concepto bastante distinto, que entiendo que, por cómo os he hablado, lo entiendes perfectamente. Por lo tanto, sí, creo que, pero eso está en la línea de lo que decía Eduardo hace un momento y de las cosas que preguntaba José Coy hace otro rato. Es decir, el margen de maniobra que te impone la Unión Europea es tan reducido que la soberanía popular para poder gobernar tu economía más allá de lo que plantea el compañero es muy reducido. Bueno, ¿qué hacemos? Pues nada, podemos suicidarnos como las ballenas ya varándonos en las playas, o podemos intentar romper los límites, ensanchar el tejido institucional, o sea, romper o tensionar sobre las costuras del tejido. Es decir, si tú, ¿por qué el Bundesbank va diciendo ahora es que si se plantea una reestructuración de deuda, los ahorros de los depositantes se perderían? Ya, y tu sistema financiero y bancario se hundiría. El tuyo, el alemán. No solo el español, sino el alemán también y el francés especialmente. Entonces, el poder, que es algo que también que no se enseña en estas facultades, ni el poder ni las instituciones se enseñan en estas facultades, es un elemento esencial a la hora de entender la economía, porque no se puede entender Europa sin hablar de poder, no se puede hablar de la economía europea sin hablar de poder, del poder que ejercen unos contra otros, los del arriba contra los los del centro, lo que quiero decir, arriba geográficamente, en esta visión eurocéntrica del mundo, los del centro contra los de abajo, los lobbies contra las pequeñas y las medianas y la economía social, los que tienen contra los que no tienen. Las metáforas me dan igual. Vengo de un partido que es bastante poco ortodoxo con las metáforas. La última, hoy lo hemos hablado, hablamos de monedas paralelas, pero no solo, o sea, el problema de la Unión Europea es que se crea como una zona monetaria, y se crea como una zona monetaria pésima, en el sentido de que los mecanismos que tiene para tratar de que esto funcione de forma armónica no existen como contrapesos, y por lo tanto necesitas mayor unión política y mayor unión fiscal.
o necesitas contrapesos también en el término de lo monetario. Y el contrapeso son monedas cerradas, paralelas, de circulación interna. Lo hemos hablado, o sea, tú has estado en charlas. Sí, ya lo sé. Pero sí, soy partidario, pero no es que sea partidario, es que es una vía que te permite, por ejemplo, financiar la renta básica, con una emisión monetaria interna que tenga capacidad de degradación. O sea, es como una cosa muy larga de explicar y compleja, ¿no? Pero tú puedes emitir pesetas que solo van a circular en España con una convertibilidad 1 a 1 con el euro y que solo sirvan para pagar en comercios españoles. Y luego, si quieres irte a París, pues la cambias por euros y aquí no ha pasado nada. Y eso te permite recuperar emisión monetaria y soberanía monetaria, que es de lo que se trata. Creo que está todo. Muy bien. Tengo tres personas para el segundo turno, ya tengo 4 y cierro. Habla Carmina. Hace un año, el 23 de noviembre, en un acto de presentación del Centro Cívico en Málaga, mi discursito, que fue breve, aunque algunos lo consideraron un poco largo, terminé diciendo: la deuda que la pague con vista recaudadora. Si yo hubiera estudiado económica, seguramente me habrían suspendido en económica, como me suspendieron las matemáticas, y hasta me habían expulsado de la universidad. Francamente, compañero, estoy admirado, porque yo la ciencia y la sabiduría es una cosa que me da mucha envidia y me da mucha ilusión. Pero yo me pregunto, ¿no es indecente que tanta sabiduría y tanto conocimiento esté sirviendo para ordenarle los papeles al capital? Las cuentas, porque es que en definitiva lo que tú has visto a ver con un cero es que la deuda que va a pasar con ella, que se la vamos a descubrir, todo lo que tú has dicho, pero no lo voy a repetir. Es que yo lo que digo es que tenemos que ser valientes, porque es que la gente nos van a pasar por encima. La deuda no se puede pagar en este país hasta que no haya una sola persona, que no quede ni una sola persona sin comida, sin casa y con la cremita llena. Y después veremos si hacemos la auditoría y todo lo demás. Esto es lo que yo quería decir. Y lo siento, desde el mundo que me queda más. Pues ¿por qué va a sentirlo? Que nos dediquemos a hacer tantas cosas, a cantar, cuando ellos no tienen toda eso, nosotros nos importamos un piquito. Y entonces, pues yo voy por este camino. Y me ha preocupado mucho su intervención. Sí, me ha preocupado mucho. Y la pregunta mía para los tres. Que aunque sí es perfectamente. Y la pregunta es para los tres. ¿Nos dedicamos a gestionarle la contabilidad capital? ¿O vamos a llenarle la nevera primero a la gente? Y yo no digo que no vamos. Hasta ahí llegué. Pero nada, a un punto más. Mira, era una pregunta concretamente sobre renta básica o trabajo garantizado. O trabajo garantizado. Yo de verdad que esto es la renta básica, pero he escuchado de Eduardo que está por el trabajo garantizado. Yo no sé si estoy equivocado, pero pienso que es complementario de una cosa y la otra. Y no solamente lo veo desde ese punto de vista, sino dado a que a nivel sindical se está desmantelando la patronal del sistema sindical, la renta básica serviría para, como caja de emergencia, para poder combatir las agresiones que hace la patronal por los trabajadores, como caja de emergencia. Y también serviría para, como bien ha dicho el compañero Sergio, pues también serviría para sacar las capacidades de los individuos. Esas son las ventajas que yo veo sobre la renta básica y me gustaría que tú, como experto y defensor de la renta del trabajo garantizado, pues dieras una reflexión para poder asimilarla
económico. Tiene la palabra que pues me da pisado a mí. Yo iba a decir que consideráis, o si consideráis que es posible, o cómo se articularía algo parecido a que convivieran la propuesta de Eduardo de trabajo garantizado o la libertad básica que se habla mucho. También una palabra de este turno. Bueno, yo creo que hace falta la media función. La intervención que iba a hacer un poco de reflexión es que eso, ¿cómo se llama usted, perdón? ¿La de rojo? Carmela, estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Por qué ese miedo a hablar de impago de deuda? O sea, una deuda que es ilegítima no se paga. Si las que han querido esa deuda son las que tienen que pagar, no para que sufrimos las consecuencias de esa deuda totalmente ilegítima. Entonces, ¿por qué no se analiza? ¿Por qué miedo de hablar de impago? Porque al final hablar de impago está posicionando políticamente. Está posicionando políticamente diciendo no se pague que ir más allá del sistema económico, porque ya yo por lo menos estoy estamos hartos muchas de escuchar palabras de reestructuración, de negociación, de por aquí, por allí, esto sí, esto no, estamos con otra. O sea, yo pienso que no tiene que haber ningún miedo a hablar de impago. Porque al final también eso genera algo en los movimientos sociales. Porque yo sí creo que al final el cambio social transformado tiene que venir por movimientos sociales y gente que está en la calle. Una cosa es que una estructura partidaria pueda generar una serie de condiciones, ojalá, pero luego el cambio también tiene que venir por esas personas, por esa gente que está en la calle. Y no se habla también un poco de la auditoría social, ¿no? Bueno, en ese proceso de esa auditoría social la gente va tomando conciencia de lo que es la deuda, qué significa la deuda, sí, pero mientras que ese proceso se produce, sigue habiendo, o sea, muchísimas personas siguen sufriendo el tema de la deuda con hambre, con no poder vivir de forma digna. Y también creo que es importante aprovechar oportunidades mediáticas que no todas tenemos y que algunas sí tienen para hablar de impago. Porque eso te sitúa en un objetivo grande, me refiero. Cuando se habla de utopía, precisamente, cuando tú empezabas comentando que ya está bien que nos digan unas u otras qué es lo posible y qué es lo posible. Ya veremos nosotras qué es lo posible, ya no lo no es si es posible o no. Entonces, Galeano decía que lo de la utopía, ¿no? Decía, bueno, las utopías sirven para caminar, pues. Claro, el tema es que si planteamos aquí o aquí es diferente, porque si lo planteas aquí, el camino que llevas por lo menos sigue ese objetivo. Donde te quedes o no te quedes, pues ya nos quedamos pero tenemos que empezar a hablar ya, dejaros de negociaciones y de reestructuración, pero claro, al final, también porque se habla de eso, porque hay un querer llegar a un poder o por qué se habla, porque no se habla abiertamente sin ningún tipo de problema que tenemos que apostar por el impacto, tenemos que decir que no se haga. Gracias. Voy a dar la palabra a la mesa y luego tendremos el último turno de palabra, que solamente podemos darle la palabra a una persona más. A ver, voy a empezar por el final porque parece que la cuestión es muy interesante, ¿no? A ver, yo llamo a la calma y a cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque estamos en un sistema que está definido y establecido por los intereses económicos y esa relación de fuerza les es muy favorable, muy favorable. Si le plantamos cara directamente a nuestro enemigo, que sabemos quién es, que es el capital, nos gana, porque tienen fuerza, tienen todo el sistema a su favor, controlan todo, las finanzas, el dinero, los medios. No podemos ser tan ingenuos y tontos, en realidad, de plantarle la batalla directamente. Yo creo que hay que ser más inteligente y lo que hacer es ir debilitando su poder y cuando ya tenga un poder más moderado, entonces plantarle batalla y derribarlo por definitivamente, ¿no? Pero eso, en plantarle cara y empezar
a decir, bueno, es que claro, que todos queremos cambiar el sistema, pero hacerlo de golpe es una batalla perdida desde mi punto de vista, y por eso hay que tener cuidado con lo decía del euro, que es como muy representativo. Si nos echan del euro, pues joder, es una... Alberto se ríe porque vaya debate el del euro, pero porque saldríamos perdiendo, porque es que lo tienen todo. Habrá que recuperar cosas, nacionalizar poco a poco, ponerle más impuestos, reducir su capacidad para que luego nos sea más fácil vencerles. Y luego lo del impago y reestructuración, eso es lo de menos desde mi punto de vista. Una reestructuración es un impago, da igual cómo lo llames. Coges la estructura de la deuda y dices, esta parte la pago en más tiempo, y eso es impagar, porque te has comprometido a pagar en una fecha, y si la vas a pagar más tarde, que te viene genial porque es al fin y al cabo lo que te da margen, sigue siendo un impago. ¿Qué más da el nombre? Si al decir impago estamos ahuyentando a la gente, joder, pues no lo digamos reestructuración de deuda, y así conseguimos que la gente le vea bien, porque es al fin y al cabo lo mismo. El tema de la renta básica y tal, joder, que es un tema que no daría tiempo para hablarlo. Yo también creo que es complementario, pero no ahora. No en un momento como el actual, porque yo hablaba al principio de mi exposición, hay muchísimo dinero, pero también decía, es que no nos es fácil captarlo todo, y tenemos límites políticos, con lo cual pensar en un trabajo garantizado y una renta básica de 650 euros es algo que hoy día no nos podemos permitir, aunque nuestro objetivo sea ese, el de tener las dos prácticas, porque sería genial el tener las dos, tener la existencia garantizada y encima el derecho a un trabajo que te complementa y te desarrolla como persona. Pero yo pienso que hoy día tenemos muchos problemas. Habría que pensar, desde mi punto de vista, o disminuir la cuantía, en vez de 650 euros, 300 o lo que sea, o hacer una renta básica condicionada, que al fin y al cabo es más eficiente en los recursos y se lo está dando a quien lo necesita, aunque luego sea ineficiente en otras cosas, pero eso es otro debate. Yo creo que hoy día no nos podemos permitir algo así, y además luego hay otro debate ahí que yo no me quiero meter ahora, pero es decir, joder, es que a lo mejor si tienes esos 650 euros ya hay alguien que no va a estar tan incentivado a trabajar. Aquí hay muchísimo debate, veríamos y tal, pero ya solo en términos económicos me parece que sí hay una falta de compatibilidad. Y además en lo de la negociación laboral, pues depende de cómo se mire también, porque, por ejemplo, en unas ayudas al alquiler que se dieron no hace mucho en una región, se da 200 euros para la persona que da el alquiler, ¿no? Y para la persona que iba a pillarse el piso. Y la persona que alquilaba el piso aumentaba el precio en 100 euros, y decía, no, como te han dado 200, pues 100 para ti y 100 para mí. ¿Por qué digo esto? Porque con la renta básica a lo mejor podría suceder una cosa paradójica, y es que los empresarios dijeran, pero si ya tenéis todos 650 euros asegurados, ¿ahora para qué queréis 800 o 1000 euros? Ahora os los voy a poner mucho más barato porque os va a servir para sobrevivir. A mí me parece que eso hay que tenerlo en cuenta y decir, bueno, pues es que a lo mejor que el empresario no es tonto y diría, bueno, pues si al final esto nos va incluso a venir peor para trabajos, y ya sin hablar de la cuestión del poder negociador en un trabajo garantizado existe. ¿Por qué? Porque eso actúa como el salario que pongas en el trabajo garantizado, es al fin y al cabo el salario mínimo, porque tú estás en el sector privado, pero siempre tienes la alternativa de acogerte a un puesto de trabajo con el salario que sea, que de nuestra propuesta va desde los 900 hasta los 1.200 euros. Entonces ya estás poniendo ahí un salario mínimo y te da poder de negociación, porque tú le dices al empresario, oye, como no me mejoren las condiciones laborales, me voy al otro trabajo, que es que a lo mejor es un trabajo que te gusta menos o no estás capacitado muy bien para ello, pero bueno, es un poder de negociación que hay que tener en cuenta desde mi punto de vista. Yo te la doy, yo te la quito. Alberto. Muy rápidamente. No se trata de llegar al poder, se trata de un ejercicio de responsabilidad básica, que es, ¿cuántos de vosotros tenéis hipoteca? ¿Por qué no la impagáis? Todos vuestros pisos ya valen menos que la hipoteca probablemente que tenéis. ¿Por qué no lo hacéis? ¿Qué? ¿Por qué no? Pues un ejercicio de responsabilidad individual, ¿no? Porque si no te ves en la calle. Es decir, plantear un impago de la deuda está muy bien aquí, un sábado por la tarde. Está muy bien. Es cojonudo. Pero cuando tú tienes un... ¿Perdón? Que no tienen ningún instrumento. ¿Perdón? Que ¿cómo te atreves a tirar esa propuesta yo no estoy al ciudadano yo no que estoy haciendo ninguna propuesta de defensa y lo basas todo en el individuo? No, déjame que dé el sal.
perdona, ¿me dejas que dé el salto? ¿Me dejas que dé el salto de discurso? Yo te estaba comentando, tranquilo. No, vamos a ver, es que parece que el Estado se ha endeudado solo para salvar a los bancos, y no ha sido así. Parece que todo se ha ido a construir aeropuertos y no sin aviones, y no ha sido así. Y tenemos 1 billón de euros de deuda. Al día siguiente de que tú dices que no vas a impagar la deuda, tienes el país hundido. ¿Es lo que queremos? Hundido. No sé, es... Tranquilidad en las masas. Que no vamos a ver, lo que no puedo, vamos a ver, lo que yo creo que es un salto, disculpadme, lo que creo que es un salto delicado es asociar la reestructuración de la deuda a que la gente no tenga con qué llenar la nevera. Es decir, el que se plantee reestructurar la deuda como un proceso de negociación que va a suponer pagar parte sí, pagar parte no, pagar ya veremos qué, porque es resultado de una negociación y no se puede llegar de antemano, no necesariamente está vinculado a que la gente pueda pagar la luz, pueda pagar, llenar la nevera, pueda sobrevivir con una renta básica. No podemos asociar las cosas de esa manera, deuda y la gente sin comer. No, es que no es exactamente así. No es exactamente así. Por lo tanto, afrontemos cada problema en su escenario concreto. Y el escenario concreto de la persona que tiene un problema para cubrir sus gastos de hipoteca o de alquiler, sus gastos de alimentación, sus gastos de farmacia, sus gastos de cualquier cosa, es un problema que hay que abordar desde una perspectiva. Pero no diciendo enmienda a la totalidad. Porque al día siguiente, ni deuda ni lo otro tampoco lo tienes resuelto. Lo otro no lo tienes resuelto. De manera que planteemos que determinadas cuestiones se pueden hacer aquí en este tipo de foros. Cuando uno pretende asumir la responsabilidad de gobernar un país para transformar esas condiciones personales y sociales que son tan dramáticas, no puede hacerlo a la ligera y no puede plantear el impago, porque es imposible que al día siguiente no estemos quebrados en España. Y eso lo sabe Eduardo, lo sabe Óscar, y lo sabe cualquiera que entienda el marco en el que nos movemos, como ha dicho el compañero al principio, en la pregunta. Entonces, no asociemos cosas que son distintas y digamos que la solución, que lo que se plantea para la solución a una está en contradicción con las posibilidades de solución de las otras. ¿Vale? Pues ya está. Vale. Óscar, ¿tú quieres apuntar o me haces caso y pasamos al segundo? Me haces caso. Mira, os explico cómo está el tema. Había dicho 4 últimas palabras, he apuntado 5, pues te has incorporado tú. Es el cierre, o sea, ya no hay más palabras. Si queréis, hablamos luego en la puerta. Es que hay un tema horario que tenemos que cumplir. Hacemos la ronda de las 5 preguntas, que os pido mucha brevedad, no discursos, sino mucha brevedad, y una última ronda también breve de la mesa, y vamos terminando en hora, que vamos bastante bien. Te toca. Allí al último de la fila, 9 menos 4. En realidad esto es a 9, pero... No se oye, perdona. ¿Al micro o algo? Cuando era militar de mayo de 2010 a una manifestación en Madrid donde juntamos 10, 12, 15.000 en mayo, junio de 2010, no se fue, con una cocina bastante genérica y bastante tranquila cuando la crisis capitalista. Una semana antes de que había juntado otros 10, 12, 15.000 personas el fin de semana anterior con la misma cocina genérica y abstracta contra la crisis capitalista, ¿no? Entonces entiendo perfectamente que ahora podemos, cuando hay dentro del campo popular y de la izquierda, ¿no?, la oportunidad de que
un partido nuestro, ¿no?, llegue a poder en un plazo de tiempo relativamente breve, y ahí la campaña que hay por parte de la derecha cavernícola, que Podemos convoque una manifestación en enero para defenderse, ¿no? Y espero que Izquierda Unida esté allí para defender, que si eso no hay otra cosa, no vamos contra todo de izquierda, ¿no?, por parte de todos los que hay, ¿no? Dicho eso, todos también aquí, una de las partes, sabemos que una cosa son los programas y otra cosa es la población de fuerza que tenemos ahí en parte. Probablemente el año que viene Syriza va a llegar al poder en Grecia, y el hecho del triunfo, del fracaso de Syriza y lo que haga el año que viene marcará también dentro de 2, 3, 4 años la llegada de Podemos más Izquierda Unida, Podemos solo al poder en el Estado español. Entonces todos tenéis en mente el primer gobierno de Mitterrand en el año 81 y el gobierno de Hollande hace año y medio diciendo que iban a nacionalizar la banca, o el año que hace año y medio diciendo un 70% del petróleo, y lo que hicieron las rentas altas, los capitalistas y los ricos, fue decir, como nos subáis los impuestos, nos largamos de aquí, ¿no? Y vimos lo que pasó con Mitterrand en el año 82 y vimos lo que ha hecho Hollande en los últimos meses. Entonces, en función de lo que pasa en Grecia, que yo creo que desgraciadamente la pequeña quita que va a hacer Tsipras, el pequeño pacto, va a fracasar, no va a satisfacer la demanda de un país. Xavier Vidal-Ford en El País el otro día planteaba que lo que decide de la mesa, ¿no?, de cambiar deudas a corto plazo por deuda a largo plazo, sería ahora mismo en torno a 10.000 millones de euros. Pues mira, bienvenido 10.000 millones de euros de intereses menos que se paga todos los años, pero no es suficiente, y más para lo que nos demanda la gente. Si aquí tenemos dentro de los próximos meses un gobierno de concentración nacional que probablemente vamos a ir por ese camino, y tenemos los 2 o 3 años un plan de ataque contra nosotros, la cosa es que tampoco lo que va a suceder va a depender de Pablo Iglesias, de Pedro, de reforma de Alberto Montero, porque en la medida que nos vamos a echar a la calle y vamos a estar movilizados los próximos 2 o 3 años, también voy a tener la presión nuestra para recordaros lo que son nuestras demandas. Voy a tener la presión de Alemania y la presión de los competidores, voy a tener probablemente el fracaso de Grecia, que va a fracasar con alguna de las cuestiones que se plantean de la mesa de mi punto de vista, pero vaya a tener también a un pueblo movilizado y organizado por parte nuestra, ¿no? Entonces, esa va a ser la razón de fuerza. Gracias. Joven, le toca. Sí, a la joven. ¿Hay micro? No va bien. Pero ¿cómo hago para ese dinero que tengo o que, por ejemplo, mi madre está dependiente, tengo la dependencia, por narices, la tengo que tener en un banco que es el mismo que puede que me quite la casa o puede que se la quite a otro que yo vaya a pagar un desahucio? ¿Cómo lo haces si el mismo sistema te está obligando a trabajar con ellos? Porque te obligan, por narices. Esa es mi pregunta. Gracias. Compañero. Bueno, pues yo solo dos preguntas muy simples. La primera, después de la reestructuración ordenada de la deuda, entiendo que también en la negociación entrarán los tipos de interés a los que se pague esa deuda. No puede ocurrir que en las emisiones de estados posteriores se incremente el tipo de interés por haber hecho esa reestructuración de la deuda. Y la segunda, creo que comentaste que necesitamos a las grandes distribuidoras en España, pero claro, el gran problema que hay es que las grandes distribuidoras son las que imponen los precios, eso como los rompes. Gracias por la brevedad. ¿Dónde está el aquí, que no lo veo, está detrás de la cámara? Adelante. Breve, por favor. Voy a procurar ser lo más breve posible. Pero llevo asistiendo desde ayer y hoy a todas las charlas que hay y desde luego no he detectado un análisis que nos diga exactamente en qué situación estamos. Tenemos 5 millones de parados, más de 8 millones de pobres, 11 millones de personas a punto de caer en la pobreza, malnutrición infantil,
y resulta que le llamamos crisis. El quinto hombre más rico del mundo, en una entrevista cuando le preguntan que qué le parece esta crisis, dice: no, esto no es una crisis, esto es la lucha de clases y la estamos ganando. Ese es el territorio en que estamos desenvolviendo. Y evidentemente todo lo que se ha propuesto ahí es una confrontación a la lucha de clases. Y o haya una movilización ciudadana, o desde luego esta batalla está perdida, porque tenemos necesidad de llenar de contenido nuestra democracia para que la democracia sea el gobierno de los pobres frente a la oligarquía que nos está dominando. Y entonces, eso o se plantea de verdad desde ahí, o desde luego, con programas que se van rebajando desde Europa para abajo, no nos estamos situando en la realidad. Esa es la situación concreta. Y desgraciadamente, en esta semana, además de venir aquí, he ido también a la plataforma, a la constitución de la plataforma republicana. Y se me parte el alma cuando veo que hay, de las 17 instituciones, hay 7 con el apellido de republicano. Aquí hay infinidad de movimientos ciudadanos que tienen y ponen un esfuerzo. Pero nos falta un instrumento, un partido obrero que realmente sea la punta de lanza y movilización y organización de los trabajadores y trabajadoras de este país. Si llegamos a la destrucción, a la eliminación teórica de la dictadura, fue porque hubo unas organizaciones obreras que condujeron una movilización. Después lo que ha pasado no nos ha gustado a nadie, no nos ha gustado a nadie, es verdad, pero sí es verdad que el trabajador, el ciudadano organizado, es lo necesario. La lucha de clases tiene que estar presente en nuestro ABC, porque si no, de verdad, esto no nos sitúa en la realidad, nos da una visión de lo que puede pasar, de lo que podemos hacer sin romper estructuras, pero es que tenemos que romper estructuras, si no, no hay salida. También es verdad. Yo Los conocemos de hace tiempo, tenemos experiencia. Yo creo que estamos viviendo un momento en toda España y en toda Andalucía que contamos con un material humano de tal riqueza y de tal valor que yo soy consciente de que lo tenemos. Probablemente esté desperdigado, pero hay muchos núcleos, hay muchos foros, hay muchos debates y hay más participación que nunca en la línea que a mí me anima. Entonces, desde ese ánimo que yo recibo es con el que aquí me suelto. En el año 63, 1963, por estas fechas, mataron a Julián Grimao. Hubo tal movimiento en el mundo que el gobierno español tuvo un poquito de susto. En aquel entonces no había internet, ni había casi ni teléfono. Yo me crié en un pueblo a 20 kilómetros de aquí, que ahora se tarda 20 minutos, pero en aquel entonces tardaba 2 horas y media en autobús. Y el gobierno español sufrió la movilización de todo el mundo en contra del asesinato de Julián Grimao. Y tardaron 3 años en sacar pecho y convocaron a España en un referéndum en el 1966. Lo ganaron con el 95% de los votos, votaron hasta los muertos. Desde el año 66 hasta que murió Franco, 10 años. El pueblo español yo creo que ha tenido bastante simpatía con la izquierda, no poca. Tuvimos la suerte, la gran desgracia de aquel Partido Socialista Obrero Español que le quitamos la O y Obrero. Y cogió las riendas del Estado, nos las metió, pero bien metía. ¿Y la pregunta cuál era? La pregunta es que más que pregunta es apoyarme en el último compañero de Morón, que no he oído su nombre, que os ha hecho hincapié en el poder. Y yo creo que con el material humano que tenemos, que no es chico, nos espera probablemente un año para una batalla electoral emocionante, porque yo creo que va a ser
porque la sabiduría que tiene toda la gente que está motivada para que esto cambie de rumbo, yo creo que se va a canalizar bien. Yo no soy pesimista en ese sentido, y que algo bueno y bonito va a hacer. Vamos a la última ronda de la mesa para cerrar, y como antes no te dio la palabra, aquí estoy primero. Está claro. Rápido. Reparte del micro. Utiliza el banco como herramienta de pago y de cobro, no de ahorro. ¿Se ha escuchado? Todo lo que pueda sacar, lo saca a las cooperativas financieras y utiliza únicamente a ellos para que te hagan el trabajo. Eso es lo que nosotros decimos. Otra cuestión, ya para poner aquí encima de la mesa. Hace 2 días en Sevilla hubo una jornada de renta básica y Jordi Arcarón, del equipo de Reventó, y bueno, junto con Reventó, dio un modelo, el económetra, un modelo en el que hay un cambio en los tipos impositivos del IRPF para Cataluña, y a partir de ahí lo saca. Lo digo para que estemos atentos, porque en el fondo ahí lo que únicamente se está haciendo es cumplir la Constitución y hacer un sistema impositivo progresivo. Y estamos hablando de que cambian el sistema impositivo, ahora bien, salvando completamente las cuestiones no económicas sino ideológicas de lo que es vivir aunque no tengamos que ir al mercado de trabajo, que parece que dentro de la izquierda no lo tenemos resuelto. Gracias. A ver, solo hacer el matiz de que el IRPF es al fin y al cabo las rentas del trabajo en su 80%, ¿no? Y entonces solo basar la financiación de la renta básica en el IRPF no sería hacer justicia total, porque te estarías dejando a todos los rentistas, a todas las empresas, a todas las grandes fortunas fuera, ¿no? Y por eso yo creo que, aunque el ejercicio que hacía Daniel Raventós y compañía está muy bien para saber que es perfectamente factible, creo que habrá que financiarlo con rendimientos del capital más que del trabajo, para hacerlo de verdad justo, ¿no? El tema de la manifestación, es cierto, Izquierda Unida lo hizo en el año 2010, pero cuidado con comparar el contexto. Estábamos hablando de que había un gobierno supuestamente de izquierda que empezó a recortar, y la respuesta fue hacer una manifestación del único partido de izquierda potente que había en aquel momento. Estamos hablando de un contexto diferente, y además era por al fin y al cabo un objetivo. Y ahora nos encontramos en un contexto en el que hay más fuerza a la izquierda, no solo de partidos políticos, sino de movimientos sociales que se han hecho muy, muy potentes, como por ejemplo aquí el Frente Cívico, y lo que no puede ahora ocurrir es que todo lo que se le ha criticado con razón a Izquierda Unida siempre por no querer confluir, por creerse que es la única y que ahí tienen que tirar todo, o sea, que es Izquierda Unida quien tiene que tirar y los demás unirse, ahora es lo que le está ocurriendo a Podemos, desde mi punto de vista, porque tiene una marca totalmente bollante, muy cotizada, y ahora, lo hemos visto con lo de la última declaración de los círculos, todo el trabajo que se ha estado haciendo, labor de los círculos municipales, ahora resulta que no va a servir porque es algo con lo que no ha estado la cúpula de Podemos al tanto, ¿no? A mí me parece que es al fin y al cabo caer en la misma crítica que se le hacía a Izquierda Unida, que yo comparto esa crítica. No se trata de hacer eso, se trata de converger, pero es que desde mi punto de vista hoy día quien no quiere converger, por ejemplo, con Izquierda Unida es Podemos, y tienen motivos de sobra, pero al fin y al cabo son ellos los que no quieren converger a la hora, por ejemplo, de presentar una candidatura única, o etcétera, etcétera. Con el tema del precio justo a la hora de los circuitos, que no me acuerdo quién lo había comentado, se puede obligar a las empresas. ¿Por qué no? Hay muchas formas de hacerlo, a través de incentivos fiscales, a través de penalizaciones fiscales, a través de ir directamente y decir, vamos a ver, si con este precio los agricultores no pueden ni sobrevivir, lo que vamos a hacer es aumentarlo, precio público, igual que se debería hacer con otro tipo como la banca, como las empresas eléctricas. Eso se tiene que tener control, y en los detalles técnicos habría que hablarle, habría que desarrollarlo y pensarlo mucho, pero claro que se puede hacer, y es un problema que sabemos que hay que acometer y solventar, pero eso, que se puede hacer de 1000 formas diferentes. Gracias, Eduardo, por la brevedad. Muy rápidamente. Rapidito. Muy rápido. Si Podemos tiene argumentos de sobra para no confluir con Izquierda Unida, pues
pues ya está resuelto la cosa, ¿no? Están los argumentos. Cosa que, bueno, pues yo creo que habrá que hacer un análisis por ambas partes en cualquier momento. Yo, el compañero que está detrás de la cámara, vale. No, tú no, el que está detrás tuya. El que está detrás de la cámara, detrás del cámara. Comparto el discurso, no comparto la terminología y me parece una contradicción cómo has empezado y cómo has terminado. Has empezado diciendo que te ha faltado el diagnóstico. Y el diagnóstico al que tú llegas es que al final necesitamos retomar el concepto de lucha de clases para... porque el cámara está un poco... está creativo y está haciendo... el cámara está creativo. Tened piedad con el cámara, que ya bastante tiene con llamarse Felipe González. Y has empezado, perdón, no sé si me repito, has empezado pidiendo un diagnóstico y al final te remites a un diagnóstico que nos lleva a la lucha de clases. Pero es que yo creo que el error está en estos momentos, y es una opinión personal, el error está en estos momentos, y ahora seguimos hablando fuera, está en estos momentos en plantear que la confrontación social que se está produciendo en este país se puede hacer en términos de clase cuando vivimos en una sociedad que mayoritariamente está desclasada, que no se siente identificada. Eso no significa que el papel del trabajo y el lugar que ocupas en la posición entre los dos factores de producción, capital y trabajo, no te ubique. Otra cosa es que tú articules tu identidad a partir de la posición que ocupas en ese espacio. Y la identidad del ciudadano medio español ya no es la de un obrero, sino que es clase media, clase media baja, clase media alta. Todo el mundo quiere ser clase media, como todo el mundo quiere ocupar el centro político. Por lo tanto, si hacemos el diagnóstico en términos de lucha de clases, probablemente vamos a seguir mucho tiempo hablándonos muy poquitos en estos espacios. Y lo último, que era una pregunta muy concreta y es una respuesta muy concreta: sí, se corre mucho riesgo de que la prima se dispare, sí. Es decir, y probablemente en el momento en que anuncies que va a hacer una reestructuración se va a disparar la prima. Pero las primas se van a disparar próximamente, en los próximos... O sea, esta situación de financiación a tipos de interés por debajo, por ejemplo, de los de Estados Unidos, de España, esto es como una cosa que se va a acabar. El festival este se va a acabar en breve y veremos lo que ocurre. Pero sí, que los riesgos están ahí. Es decir, que esto no es una cosa que te sientes y dices, oye, ¿cuánto te quito? Y tú me dices, bueno, pues quítame 20, ¿vale? No, 25, pues lo dejamos ahí y nos vamos al día siguiente. No, esto tiene repercusiones. Por eso insisto que es un ejercicio de responsabilidad saber qué terminología usar, hasta dónde puedes llegar o hasta dónde no puedes llegar. Porque la capacidad que tienen ellos, como bien ha dicho Eduardo, de destruirte en el camino, la vamos a ver probablemente con Grecia. Anticiparon esta semana que iban a renovar, que iban a convocar elecciones para renovar al presidente del Parlamento, y eso ya se veía como un anticipo de elecciones anticipadas, y la prima se disparó y la bolsa cayó un 10%. Es decir, que ellos votaron antes de que aquello empezara. Es decir, que hay que saber que esto no es que una discusión que la podemos tener aquí en términos coloquiales entre amigos, sino que las cosas son mucho más complicadas en cuanto salimos de las puertas hacia afuera. Entonces, no podemos caer en esa ingenuidad de creer que todo lo que podemos decir lo podemos hacer. Listo. Bien, pues gracias a los ponentes, que han sido bastante jugosos. También gracias a los participantes y a las participantes en esta última mesa, que también hemos mantenido el nivel de debate bastante elevado. Y le voy a pasar el micro a Carmina, como coordinadora en Málaga del Frente Cívico, para cerrar el foro de debate que hemos tenido estos 2 días. 1 minuto. No, es que voy a hacer más breve. Bueno, yo quiero agradecerle la presencia aquí a Alberto Montero, a Eduardo y a Óscar.
Yo creo que las charlas han sido muy interesantes, muy instructivas. Quiero agradeceros a todos los que estáis aquí, sobre todo a los que han venido de fuera, por el esfuerzo que han hecho de estar toda la jornada aquí. Y nada, que yo ya estoy cavilando, porque aquí hay un debate abierto muy interesante y me comprometo desde Frente Cívico de seguir propiciándolo a nivel de Málaga, con todos los colectivos sociales y todos los movimientos que hay ahora mismo. Y nada, y que aquí, bueno, hay mucho tomate. Pero estoy muy optimista, como ha dicho el compañero, soy muy optimista porque es señal de que estamos muy interesados y que como esto nos duele, pues vamos a reaccionar. Y nada, y que espero que el pueblo nos sobrepase a todos, nos sorprenda en la puerta de la universidad o detrás, o que te saquen del despacho. A todos. Nada, gracias. Eduardo, tenemos que conocernos más. Eso tendré que Tenemos mucho que hablar. Un placer.